dándole poder a su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Porque nosotros vamos bajo esa guianza tan hermosa y el que de Miqueas. Y bueno, el Señor me ha dicho algo también aquí hoy, y mirando acá que dice el Señor muy hermoso, que dice en Miqueas 4, declarando un reinado universal de Jehová.
y que dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios con D minúscula, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Qué bonito es aquello, porque eso fue lo que hizo, es nuestro Padre, ¿no? Él reina para siempre, por lo tanto, nosotros andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, ¿sí? Con D mayúscula, eternamente y para siempre. Y eso es aquellos para que caminan en los caminos del Señor y les creen, que se mantienen allí firme buscando su presencia, creyendo en su palabra. Porque lo que habla nosotros como hijos de un padre, Dios no va a dar de heredar a lo que no es su hijo. Dios está dando de heredar a lo que vino, llamó, conquistó y que envió a su hijo para que su remanente, el resto que está aquí en la tierra, que está haciendo la conquista, porque ellos, la fe ha hecho conquista desde una promesa en Abraham y fue pactándolo con sus descendencias y generaciones. Y cada vez que Dios llama a un hijo suyo, lo unge, entonces va haciendo expansión del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Porque hablamos de aquí en Miqueas, capítulo 4, versículo 5, que habla del reino universal del Señor, de Jehová nuestro Dios. Pero también habla en Miqueas que nosotros seremos redimidos y que habla el reinado del libertador desde Belén, Jesucristo. Pero tú, Belén Efrata, capítulo 5 de Miqueas, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermanos, desde el principio de los días de la eternidad, Dios ha sido Dios, y Jesús ha sido Jesús, y el Espíritu Santo está ahí porque dice, hagamos. Dios es Padre y Espíritu Santo, Dios es uno. Porque dice, el Shema dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero el Señor, desde su amor, envía a su Hijo unigénito para darnos vida y darnos a conocer la obra, su obra creadora, y nos redime. Por eso digan los redimidos, yo soy redimida. Cuando tú recibes al Señor Jesús, cambia tu forma de vivir, eres un redimido, porque vas caminando esa senda de luz que se llama Jesucristo, bajo esa palabra, que esa palabra es lumbrera en tu camino. Amén. Esa palabra que te guía, esa palabra que es la luz de dirección y la brújula que está llena del Espíritu Santo. Porque la iglesia camina bajo una dirección y es guiada por el Espíritu Santo. Porque es el regalo del Pentecostés que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y también el Señor aquí nos habla que por la compasión, por su amor a nosotros en Miqueas, dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres de tiempos antiguos. Dios, hermanos, es fiel. Y todo se ha cumplido. Por su misericordia echó al amar nuestros pecados. Hizo como nada los pecados, los derribó. Siendo inocente, el Señor se proveyó de ese cordero y sacrificó a su mismo Hijo por ti y por mí, para que nosotros digamos un solo nombre, Jesucristo. Porque en la cielo y la tierra no hay sino un solo nombre, Jesucristo. No hay otro que te va a abrir la puerta, brinques, salte y hagas como quieras hacer, que si no pasas por la puerta de Jesús, y Él, hermano, conoce tu corazón, porque tienes que ir sellado con el Espíritu Santo. Porque dice el Señor que para tú ir sellado, tienes que ser un templo santo del reino. Y yo no te estoy hablando, sino que ellos esperaron en Pentecostés, ellos esperaron, y ellos esperaron, fueron obedientes a la palabra, mientras otros hacían fiestas, no dándose cuenta que se había acabado un tiempo, iniciaba el nuevo pacto. Él trajo a un pueblo al nuevo pacto, al pacto de Cristo. Al pacto, el que tiene la autoridad, solo la tiene Jesús, y todo está sujeto bajo el estrado de sus pies.
Y esa autoridad que nos ha dado Él al llamarnos como hermanos es para predicar el Evangelio. Amén. Muchos ricos dejaron todo. Si te lees el libro de Lucas, si te lees el libro de los Hechos, mucha gente dejó tantas cosas, pero para seguir la verdad. Qué bonito es cuando Jacob conoció la verdad. Jacob tuvo que tener un encuentro, aunque era hijo de una promesa, él también tuvo que tener un encuentro con el Señor. Y esa promesa de ese encuentro tuvo que ser limpiada en Betel. Y en Betel fue limpia para él poseer. Amén. Para que tú y yo vengamos desde tiempo, promesas dadas, y que aún hoy Jesús la rescató. Y Lucas 19, el saqueo, por eso me gusta predicarlo, que Él es perdonador, pero los que se arrepienten verdaderamente. Nosotros tenemos que predicar, y aunque amemos mucho, tenemos que decirle a la gente, mira, qué más bonito es decirle a la gente, aunque seas tú una puya para alguien, pero sé mejor puya, y no permitas que las cosas malas, tú digas, no, pero hay que darle un tiempo. Sí, el tiempo de la gracia nos da Jesús. Pero es porque también nos da un tiempo para que tú y prediquemos esa verdad. Y la verdad se llama Jesús. Amén. Dice el Señor que nadie escogerá. Me estaba acordando hoy, donde dice, escojamos, en Hechos 2 dice, vamos un momentico porque tengo aquí la predica, pero sé que se va a dar, pero algo que el Señor me ha regalado. Y bueno, te habla tu pastor y profeta Liliana Leonor de Salamanca. Iglesia de Jesucristo, el ángel, un diseño de Dios Altísimo que hay que cuidar porque es un diseño santo. Amén. Y Dios es el que sabe lo que hace. Y Dios te está hablando de un avivamiento. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Dios es Dios de vivos. Por eso se llaman avivamientos. Por eso se llaman visitaciones para avivar a la iglesia y despertarla a marchar a su reino, a ese imperio soberano del único y sabio Dios, donde Jesús vino, pero Él fue a la diestra, a su lugar. Y dice Efesios que tú y yo somos de lugares celestiales. Por eso tú y yo tenemos que mirar que aunque estamos aquí, somos peregrinos, pero también poseemos, y este es el dueño y nuestro Padre. En la conquista de Jesús nos dio la victoria, y que marchamos en victoria, y hay victoria, lo declaramos en Cristo Jesús hoy. Amén. Pero te estamos hablando, hermanos, vamos a hablar de avivamiento, ¿verdad? Esa es la palabra que el Señor está regalando acá, y que Dios me jode. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pongámonos ahí, hermano, porque Dios, el conocimiento del hombre lo hace como nada. Pero cuando la iglesia se deja la iglesia se deja guiar, Él me entrega una victoria. Lo recibo, Señor, porque más grande es tu victoria. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Hay poder, hermano, hay poder, digo, hay poder. Amén. Dios necesita uno con una fe inquebrantable. Uno que aunque dice que se sepa leer, cuando cae, levanta y se cae, dice, Pablo habla de eso. Pablo habla de la resistencia de la iglesia. Pablo también habla de los avivamientos. Tú eres avivado por medio de los tiempos, hermano. Vamos a leer esta parte de Hechos. Vamos a buscarlo en nombre del Padre, de Dios, del Espíritu Santo. Aleluya, porque estamos en las manos de Dios. Y cuando estamos en las manos de Dios, hermanos, nosotros estamos en victoria. Aunque somos instrumentos débiles, diga el débil, fuerte soy, porque nuestra fuerza es la fuerza de Dios, que es el Espíritu Santo. Aleluya. El libro de Hechos dice aquí que nosotros estamos destinados, tenemos propósitos, pero es la iglesia del Espíritu Santo. Aleluya. Nosotros somos iglesia en sentido a vivir el evangelio del poder de Dios lleno del Espíritu Santo. Amén. Dice el capítulo 2. Déjame decir. El capítulo 1 de la elección del sucesor de Judas. Elección del sucesor de Judas. Y dice que ellos habían 11. Pero dice entonces ellos comienzan esperando
estando en el día, preparándose para el día de Pentecostés, ellos escogieron, necesitaban completar los 12. Y entonces dice que en aquellos días, versículo 15, capítulo 1 del libro de los Hechos, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en el Espíritu Santo. Habló antes de que por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros, tenía parte en este ministerio. Era contado, hermano. Y sabes, muchas veces tus dudas, tus indecisiones, por agradar al mundo, por agradar la estructura, te saca de un pacto. Por eso busca que no sea borrado nunca del libro de la vida. Amén. Tu fe te mantiene. No importa que tú caigas, pero si tú amas a Dios, Él te levanta. Él te levanta. Birrocoto. Y aquí había uno que aunque había veces caído, pero amaba y seguía a Cristo, buscaba la luz. Era Pedro. Estaba hoy hablando. Primera vez que se levantaba a hablar como de discípulo, a ser un líder. Y no era un líder de algo que iba a tener una persecución. ¿Pero por qué? Porque mostraba la luz del Señor. Porque avergonzaba a los sabios. Y entonces, hermanos, dice que tenía parte con nosotros. Qué feo es que te puedan recordar a ti que tú hacías parte de algo, ya no estás. Y que pereciste en el camino. Pero oramos, Señor, para que levantes obreros de las mies, leales, amados y fieles a la obra, como esos hombres de la fe, como estos hombres de que aparecieron predicando con la palabra con denuedo en el libro de los Hechos. Pero dice aquí, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y en la iniquidad te da un campo, se llama muerte. Se llama muerte, Rakatabae, porque el diablo y Satanás y Jehová le reprenda y todos sus secuaces. Y en el nombre de Jesús Nazaret declaramos victoria. Dice que él, por andar con los que iban contra la obra de Dios, compró un campo donde su propia sangre lo mató, porque la sangre de Cristo no se dejó cubrir de esa victoria. Amén. Y entonces dice aquí: y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Así sería la altura, así sería lo que vio, hermano, la maldad en pleno. Cuando él se dio cuenta en qué campo estaba, no lo soportó. El campo de la iniquidad, del inicuo, es amigo del diablo, hermano. Por eso nosotros tenemos que hablar la verdad. De pronto estas predicas no les gusta a la gente, porque tú y yo no venimos a gustarle. Por eso la persecución. Jesús no le gustaba a la gente, pero sí agradaba a Dios. Y Jesús nos enseñó cómo agradar al Padre. Podemos hablar bonito porque hay palabras lindas, pero también hay que hablarte la verdad. Aquí habían 11 hombres que habían perseverado, mujeres, familias, encerrados en un lugar esperando la promesa de Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, aquí, en Judea, la ciudad, en Samaria, la nación, y hasta la última tierra, las naciones. Así se mueve el Evangelio. Tu fe te va moviendo. Y eso sucedió, que hoy se predica todo el Evangelio por toda la tierra, y los lugares que no han llegado, el internet lo está alcanzando. Pero es para que tú leas la palabra a la gente y le hablas de esta conversión de naciones que conquistó reinos a través de la prédica de la palabra de hombres que decidieron mostrar un reino eterno y de lo que se mueve en el mundo, y sacó gente de prisión y de cárcel del mundo, del dueño de lo que estaba en los aires, que se movía. La conquista la hizo Cristo, y tú y yo caminamos bajo una palabra de protección divina. Marcos 16, versículo 15 en adelante, que cuando Él te llama, Él te respalda. Amén. Y entonces dice aquí: y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. Lo de Judas fue notorio, hermano. Fue avergonzado en toda la ciudad de que se había vendido, de que había sido desleal.
Por eso, hermano, te voy a decir algo. La lealtad, hasta los enemigos, dice, conoce. La lealtad tiene un precio, hermano, que hasta tus enemigos lo reconocen. Ellos, cuando ellos ven a una persona leal, aún dicen, están en paz porque conocen tu carácter inquebrantable. Fue avergonzado en toda la ciudad, y todo lo que tú hagas contra la obra de Dios te va a avergonzar el Señor. Y todo fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. El diablo te va a matar, hermano. Va a matar tu semilla, no si semilla, tu simiente, todo. Porque te lo sacó del libro de la vida por buscar lo inicuo. Por eso tú tienes que andar con gente que te haga crecer. Gente que no solamente hable de boca o este ministerio. Por eso yo bendigo a los pastores. Yo bendigo en el nombre de Jesús, bendigo la obra de Cristo, apóstoles, pastores, profetas verdaderos de Cristo. Yo bendigo en el nombre de Jesús a los maestros, bendigo a los misioneros que son los conquistadores de territorios y para que la iglesia pueda penetrar hasta los confines de la tierra. Bendigo a la grey que sirve a los diáconos, porque en la iglesia todos somos importantes. Somos un cuerpo, hermano. Había uno que se salió del cuerpo y venía el avivamiento. Por eso tú y yo, hermanos, tenemos que permanecer firmes y leales a la visión que Dios nos da. Amén. A la visión que Dios te ha dado. Amén. Y dice, porque está escrito en el libro de Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su edificio. ¿Eso en qué Salmo está, hermano? De Dios es la venganza. De Dios es la venganza. Amén. Es necesario pues que de estos hombres que hayan estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Dice que es necesario que de los que han estado allí, es necesario de los que han estado firmes en la obra, comenzando en el bautismo de Juan hasta el día de entre nosotros, fue recibido arriba, unos hechos testigos con nosotros de su resurrección. Entonces está diciendo, hay gente que no estaba enlistado, pero que caminaron, gente que no se apartaba, y nos vamos a llevar sorpresas, hermanos, porque está débil del Señor. También, hermano, como Pedro, también el Señor las corregirá. Porque para Dios todos somos propicios para la obra. Si está en el corazón de Dios a dar un testimonio con un asesino, con un homosexual, con el que sea, Dios lo va a hacer. Porque aún hay gente que caminaba con Jesús y se devolvió. Traicionó la obra. Y es mejor no haberlo conocido, hermanos. Cosa terrible es haber conocido al Señor y devolverse. Amén. Entonces dice que desde el bautismo de Juan, o sea, está hablando de la obra de Juan el Bautista. Nada de lo que tú hagas por el Señor te lo va a dejar por fuera. Él te va a bendecir siempre. Y dice aquí, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando ellos dijeron, vamos a nosotros a escogerlos aquí a votación. No, ellos oraron. Pero hay algo, hermanos. Yo te quiero decir algo, mi Señor, mientras estaba escuchando. Y dice, y orando de tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra, ¿cuál de estos dos has escogido? Entonces, la escogencia de ese que iba a entrar por esa traición, eran hombres que tenían testimonios, pero sobre todo que habían sido bautizados por el agua, que han sido pasados y estaban la llenura y todo lo que eran obedientes a lo que Cristo había dicho, y ahí estaban esperando la obra de la venida del Espíritu Santo. Amén. Aquí el Señor dice que ellos oraron. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Nosotros no podemos escoger porque me gusta, usted trabaja más o trabaja menos, eso no le interesa al Señor.
Pero el Señor sabe a quién mete a servir en la obra. Muéstranos, Señor. Amén. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Ministerio y apostolado. Del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Hermano, mira lo fuerte que está hablando Pedro. Que para Dios va siempre a tener gente para el servicio, pero tú y yo debemos permanecer, hermanos, en la obra del Señor. Tú y yo debemos cuidarnos de permanecer en la obra del Señor. Muchas veces vamos a padecer muchas cosas, pero ¿sabes qué? La victoria. Nosotros caminamos en victoria. Hay victoria. Amén. Qué honor a esas personas allí. Todo el pueblo estaba en el Pentecostés antiguo celebrando. Habían bajado gente de toda Turquía, porque ¿sabes qué? En Turquía ellos tenían iglesias en cuevas. Ellos habían sido enviados a Alejandría, Egipto, de donde es Cleopatra. Había sido predicada por Juan. Así que nosotros, aquí cuando es el bautismo de Juan, qué bonito que Juan bautizó y a través de su ministerio de bautismo envió gente, había gente que se movían, porque en las festividades de Israel venía gente de otros lugares judíos, pero también había gente que Dios nos movía para poder comenzar a allanar camino para la venida de Cristo. Amén. Y nosotros tenemos, hermanos, que mirar que tú y yo somos obra de Dios. Y tú y yo tenemos que escoger a qué obras tú decides estar. Y aquí habían hombres, hermanos, que habían decidido ser fiel a la obra del Hijo de Dios, del que había pagado un precio de sangre. Por eso Él nos da oportunidad a todos, hermanos. Pero dice que Él conoce los corazones. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. O sea que Matías fue escogido por la dirección. Y como dice el Salmo, ellos dicen que echan suerte, no es que van a echar no, hay una dirección. Amén. Pero hay algo que a mí me gusta mucho, y es que Dios sabe lo que hace. Estaba lleno el cupo y seleccionado y todo. Pero había uno que Cristo le había puesto el ojo. Se llama Saulo de Tarso. Y Dios Jesús, como me dijo alguien a mí, yo palo, este pastor a mí este asuntico me está gustando. Y a Jesús le estaba gustando. Hay gente que de pronto no está en el equipo, pero en el equipo de la agenda de Dios sí está. Y démosle gozo a lo que el Señor está preparando. Aquello que el Señor está preparando. Porque la iglesia necesita obreros fieles y obedientes. ¿Quién más que Pablo? Que se decía conocer tanto la palabra, un demagogo con poder todo. Terminó teniendo hijitos espirituales. Ay, que Jesús cuando ciñe, cuando el Espíritu Santo del Señor hay avivamiento. Porque este fue un Pentecostés aquí. Pero Jesús tenía también. Jesús no ve para hoy, Él ve eternamente para la necesidad del mañana, para los movimientos del mañana. Él sabe qué movimientos vienen mañana, qué persecución tendrá la iglesia. Y Él necesitará hombres firmes. Aleluya. Amén. Por eso la conquista de los reinos, mientras más lo oprimían. Eso me gusta del Salmo 4. Dame palabras. El Salmo 4, hermano, dice: oración vespertina de confianza en Dios. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Qué quiere decir? Que en los tiempos de Egipto, en todos los momentos de opresión, viene un florecer, un ensanchamiento, una expansión de la iglesia. Amén.
Y era necesario ese avivamiento. Y Dios aprovecha cada fiesta de la Biblia para hacer expansión. Había un Pentecostés, pero necesitaba renovar el pacto. Estaban bajo pacto de la ley, pero venía el nuevo pacto de la sangre de realeza de su alteza y su majestad, que es nombre sobre todo nombre, Jesucristo, Rey de reyes lo tiene y Señor de señores. Oh Señor, le damos gracias por esta tu palabra. Sabes, uno que no sabía hablar y comienza el discurso de Pedro. Y comienza gente que no sabía hablar. ¿Por qué los perseguían? Porque los que sabían hablar, Dios la bendiga, amada pastora Erika. Dice que el Dios bendiga su ministerio internacional Pentecostés 2020. Y dice Dios bendiga a las naciones, Dios las sembró. Y dice entonces que la agenda de Dios, Dios mete en la agenda al que le da la gana. Lo importante, como le dice el Señor a los 72 o a los 70 cuando los envió a predicar, sí hicieron todo, porque en ese negocio iba hasta Judas. Y le dio la autoridad, pero la volteó. La autoridad que Judas era de la gente de Balán, que trata de matar el propósito. Pero como igual que Balán, todo lo que mande y envíe contra el pueblo de Dios se convierte en bendición. Por eso tú y yo tenemos que saber dónde estamos, con qué gente estamos. Selecciona. Y Rakata, aquí había seleccionado el Señor a su iglesia. Gente que no se acordaba de cosas pasadas. Ya Cristo murió, ya nos dio la autoridad. No podemos llorar su muerte, sino que estamos celebrando vida y vamos avanzando a la victoria, a ganar almas y sacarlas de esclavitud, de cegueras espirituales y de todo lo que se mueva y tiene engañada a la gente. El avivamiento venía y había una fiesta de Pentecostés que se acercaba y se estaban preparando. Y entonces, hermanos, lo hacían unánimes. El pensamiento de la iglesia no es para reflejar el poder ni el tuyo ni el mío. Es para reflejar el poder del reino del Padre nuestro, porque Dios es el poder y su alteza real, príncipe de pastores, nos enseñó eso. Aleluya. Al día de hoy hemos visto cómo desde Abraham hasta hoy hemos conquistado reinos. Hermano, reinos del corazón. La iglesia de este tiempo, hermano, se tiene que preparar para moverse. La iglesia de este tiempo tiene que leer Biblia, porque el avivamiento, las iglesias se tienen que preparar a instruir en la Biblia. La iglesia se tiene que preparar a ser discipulados verdaderos para enviarlo, porque estos discípulos estaban ahí esperando. Aprendieron, pero la espera era para expansión. Aleluya. Y aunque parecía una iglesia viuda, aunque parecía una iglesia desamparada, ahí estaban ellos, todos celebrando, la mayoría hechos pasados, pero no habían conocido la visitación. Pero los que sí la conocieron estaban allí, estaban esperando. ¿Esperando por qué? Porque se había cumplido lo que se había dicho. Ahora está a la diestra del Padre, vive y reina, Maranata. Ahora tú y yo tenemos que estar centrados en una cosa, en hacer esa expansión, en predicar su palabra, predicarle el que sea, no te avergüences, no te des pena, ¿sabes por qué? Porque Dios está derribando reinos. Por eso te amorices, porque va delante de ti. Cuando Dios te envió, Dios de ese momento comenzó a derribar reinos. ¿Cómo los comenzó a derribar? Quitando reyes, nuevos decretos extraños, trayendo apagones, quitando cosas, quitando reyes, quitando lo que hace oposición, mostrando su sabiduría aquí en la tierra, demostrando lo débiles que somos ante la majestad del voz de trueno, Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que estaban esperando. Ellos habían visto, conocido. Hermanos, ellos siguieron sin ver. ¿Y saben cuándo vieron? Cuando murió Jesús. Que se había cumplido lo que iban a hacer. Pero también se cumplió que en ese día en que estaba, ese sábado, en que los judíos estaban celebrando el día de celebración de una fiesta,
Dios estaba preparando la vida para la iglesia. Tú y yo, como dice, el amor eterno de Jehová por su iglesia, por Israel. Y somos tú y yo ahora somos parte de ese pacto. Y el Señor espera que cuando se cierre el arca, y lo que Dios cierra, hermano, no lo abre nadie. Testigo es lo de Noé. Amén. Por muchas cosas que estés haciendo, digo, Jesús, Marta estaba ocupada, pero es que María escogió la mejor parte. Tú no sabes que perfumar tu casa con la presencia, entrar y entregarte al Señor para el mundo es locura, pero cómo se disfruta esta vida en Cristo, hermano. Amén. Pablo, ¿cuánto no viajó? Si Pablo no tiene encuentro con Jesús, se queda ahí matando gente, pierde su vida. Pero Dios quería dar un testimonio con él. Y Pablo no se detuvo. Pablo avanzaba, seguía, porque la única misión de Pablo es mostrar el reino de los cielos aquí en la tierra. Yo te estoy hablando de hombres que preparó Jesús en vida. Y luego en vida, después, porque ahora en vida Él está vivo y en vida ahora nos sigue enseñando a través del Espíritu Santo. Hombres valientes. No es para que decir, ay, qué lindo, una historia, me voy a coger a ver historias bíblicas, ay, cómo los mataron, cómo les hicieron. Y tú al siguiente se te cae un billete al frente y tú no miras, o tienes la forma de hacer algo que no está bien, que no parece malo. Pero hasta en eso prueba Dios la fe. Amén. ¿Por qué? Porque hasta el diablo sabe dónde pone la cáscara para que caiga. Amén. Entonces, si tú miras con Judas, Judas cayó, era el ministro de los tesoros del cielo y se fue por ministro de los tesoros del hombre, pues a campo de sangre. Su propia iniquidad lo mató. Y hoy vamos a orar para que nosotros podamos pedir al Señor que, así como Pablo y Silas adoraron y cantaron, para que el Señor rescate las almas cautivas, abra sus ojos, despierte la iglesia, que el deber tuyo y mío es orar, pero también es hablar claramente. Aquí lo habló Pedro claramente. Y aunque por muy buena, por muy bueno no te salvas, que hiciste obra, no te salvas. Tú te salvas porque amas a Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Aunque por eso tenemos que nosotros hacemos un escaneo. Nosotros le están escaneando a otros, me escaneo yo, pero esta palabra del Señor, porque le voy a contar que la predica hasta aquí no la puedo usar. Igual que ayer. Amén. Dice aquí la palabra, hermano, que los cerrojos de tus puertas sean de hierro y de bronce, que vivas protegido todos los días de tu vida. No hay nadie como el Dios de Israel, el que cabalga por el firmamento para ir en tu ayuda, a través de los cielos con majestuoso esplendor. El Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. Deuteronomio 33, versículos 25-27. Y hermano, que sea sellado inscrito en el libro de la vida y que este sea un gran tiempo para ti y para la iglesia del Señor. Nosotros estamos hablando de esta alabanza, hace referencia a Hebreos 11. Es la fe. La gente quiere ver eso, pero tú querías, porque me has visto la mano, los clavos, y vengo ahora, has creído. Dios necesita que tu fe salga simplemente con un paso de fe. Hay hombres que no estaban, pero la decisión de uno de dar un paso atrás trajo a otro a ser parte y ser escrito entre los 12. Pero Jesús dijo, no, yo preparé a 12, pero yo quiero preparar a otros. No tengo a futurito ahí, no tengo en salsita. Es que me está preparando matazón para mi gente. Me ha matado un poco, va a hacer persecución y él cree que yo no sé. Se llama Saúl de Tarso, Saúl. Pablo de Tarso. Amén. ¿Por qué nosotros tenemos que estar? Porque se ha cumplido y tú y yo nada más estamos esperando en una, la que falta, el regreso, el retorno, porque la gloria postera será mayor que la primera. Tú y yo no estamos esperando más nada, sino estar aquí firmes y esperando su retorno, porque todo lo que dijo se ha cumplido. Y todo lo que ha dicho aquí, esta palabra ha dicho, pero tú y yo tenemos que estar estudiando sus tesoros, viviendo a Cristo. Amén. Y yo tenemos que estar
viviendo la grandeza del Señor. Amén. Hay una parte en el Salmo 135, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice, Salmo 135, versículo 19 al 21. Casa de Israel, bendecida a Jehová. Casa de Aarón, bendecida a Jehová. Casa de Leví, bendecida a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecida a Jehová. Desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Bendito y exaltado sea el santo nombre del Señor. ¿Sabes? Hoy cubrimos nuestras casas, cubrimos nuestras familias, porque nosotros somos un pueblo bienaventurado y cuidado por Dios mismo. Y Dios nos cuida y nos protege, porque Dios no se complace en la maldad. Amén. Amén. Vamos a buscar. El avivamiento que el Señor trae para su iglesia es de corazón, de gente que está esperando su llegada. Nosotros, hermanos, tenemos que estar. Ellos se encerraron, ellos no prestaron atención a más nada, sino a la pronta venida del Padre. El avivamiento que el Señor está dando a ti y a mí vino en muchas partes de la Biblia. Habla de los avivamientos, habla de muchos avivamientos, pero el Evangelio llegó el mayor avivamiento y el nombre, sobre todo nombre, Jesucristo, y se cumplió todo. Así que yo no estaría contando que no me vaya a escoger a alguien a mí. Yo estoy esperando es que Dios, que Él venga entre las nubes. Pero mientras tanto, yo tengo la mirada puesta en Jesucristo. Amén. Salten o brinquen los que quieran brincar. Hay que decir lo que Dios dice. Que entre el cielo y la tierra solo está el Señor. Amén. Amén. Demos la gloria a Dios. Ahora sí vamos a dar esa palabra que me ha dado aquí el Señor. La mano de Dios. Tú sabes que tú y yo estamos bajo la cobertura de la mano de Dios. Damos la gloria, la honra, Señor. Porque tú nos llamaste, Señor. Porque nosotros no somos aquellos valientes por ser valientes. Porque no somos ni de carro ni de espada. La espada nuestra es tu palabra. Pero nosotros somos llenura del Espíritu Santo. Y ahí radica el Espíritu Santo, el poder de tu iglesia. Dios, es que esperáramos esa llenura. Dice el Señor, hermano, que estamos de fiesta, y en esta fiesta solamente tenemos que ser llenos y rociados por el rocío del cielo, que es la llanura de la lluvia del Espíritu Santo sobre la tierra, que la riegue en el nombre de Jesús. Amén. Hay una palabra que dice: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna. Una recomendación de Pablo a Timoteo, un conquistador de territorio llamado Pablo, con ciudadanía para andar por todas partes. ¿Por qué crees que Dios usó a Pablo? Dios sabe, cada quien tiene lo suyo y en los territorios que le va a dar. Somos conquistadores, pero cada uno tiene lo que Dios dispuso para las conquistas. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna. Aunque eres obispo, aunque fuiste llamado, aunque fuiste escogido, cuida tu salvación, y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Hermano, cuando tú recibes al Señor, cuando tú vas a la iglesia, tú estás ante testigos celestiales. Cuando tú haces la oración de fe, ahí están testigos, el cielo y la tierra, y lo que se mueve entre ellos. Cuando tú recibes al Señor, son la declaración de fe delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. No copies lo que dice la mente. Enciéndete de fuego y poder, porque intentando salvar a veces mucho te puedes perder. Lo que tú tienes es que predicar la palabra, decir la verdad. Y si no les gusta, dijo Jesús, sacúdanse las sandalias y avancen. El mismo Jesús lo hizo. Ah, no me creen en Nazaret, no me creen en mi familia. Saludes, voy para los gentiles. Y preparó uno especial. Mira cómo es Dios, ¿verdad? Dios preparó. Jesús preparó especialmente. Porque Jesús fue recibido por gente que no estaba dentro de la agenda del hombre. Pero también entró a todo el que le recibió. Y todo el que le recibe y crea que Él es el Hijo del Señor,
serás salvo. Pelea, la batalla de la fe habla de la vida eterna, de que prediques a Cristo. 1 Timoteo 6, versículo 12. En Isaías 16, 60, versículo 18 y 19, dice que la visión de paz y luz, donde la violencia y la oscuridad son reemplazadas por la salvación de Dios y la gloria de Dios. Y eso lo dice Lucas capítulo 2. Isaías 60, versículo 18 y 19 tiene relación con eso. Describe una visión de paz y luz donde la violencia y la oscuridad son reemplazadas por la visión, por la salvación y la gloria de Dios. En tu tierra no habrá más violencia ni ruina. Y hoy te profetizo y profetizo para la iglesia de Jesucristo y para tu iglesia y para donde tú estás, para tu casa, para tu familia. Pero la iglesia de Jesucristo te está diciendo esto. Eso se lo dijo Simeón cuando llevaron al Señor al templo. Isaías 60, 18 dice: en tu tierra no habrá más violencia, yo lo recibo, ni ruina, sino que tus muros se llamarán salvación y tus puertas alabanza. El sol y la luna ya no serán tu luz, pues el Señor será tu luz eterna y tu Dios tu gloria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Aquí está, hermano, es la gloria. Tú tienes que mirar en la salvación eterna que es Cristo y verás la gloria de Dios. Qué bonito, como lo resume verbosamente Isaías 60. Y hay algo que me gusta de un varón de Dios que lo perdió todo, le daban garrote, le decía, rey de la mujer, le decía, no sirva a ese Dios, mira cómo está, te ha dejado solo. Los amigos, que tú eres pecador, que tú estás así, con todo lo que te ha pasado, es porque algo hacías. Y sabes una cosa, lo que no sabía era que Dios quería que le diera. Porque a veces, hermanos, todo lo que el enemigo hace para mal, obra para bien. El testimonio de Job es tan grande, hermano, que Job lo que dijo en el capítulo 19, Job confía en que Dios lo justificará. Y ahí es donde tiene que estar parada la iglesia. Así de la promesa, Maranata, no la sueltes. ¿Quién dice ahora? Versículo 3. ¿Quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedras para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, profetizando a Jesucristo que Él se levantaría de la tumba. Amén. Una profecía, hermano. Porque el que nos justifica tenía que levantarse. Amén. Y dice aquí, ¿quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién dice que me escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedras para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel. Dijo, después que me haga la limpieza, después que me quite hasta lo último del mugre que no me deja verle porque yo le escucho, hablamos, pero Él me quiere mostrar su gloria. Y Él me quiere mostrar su gloria. Amén. El cual dice, al cual veré y no otro. Él profetizó, yo lo veré. Yo lo veré, porque esa es la promesa del que sigue al Señor. Veremos su gloria, porque la gloria de Dios está sobre su pueblo. Job sabía lo que hablaba. Y aunque había momentos en que quería desfallecer, él se guardaba. Porque dice que Job era un justo de Dios. No por malo, sino por bueno. Amén. Dice, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán en otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas deberías decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Qué forma tan bonita
De él decía que su confianza de Dios, porque del polvo me levantará. Él estaba, hermano, confiando en el que lo sostenía, en el que él no se fue de Dios porque no hizo lo que él quería. Él se mantuvo siendo amigo de Dios porque Dios era su amigo. Y esa es la iglesia del Señor. Amén. Job subió a otro nivel de influencia. La mano de Dios le hizo llegar, ver sus generaciones, su destino fuera conocer su descendencia y generaciones. Dios le mostró su favor y la fortaleza. En ese proceso lo que conoció fue eso. Amén. Dice que es mejor que la mano de Dios esté conmigo y no contra mí. Amén. Amén. La iglesia de Antioquía, hermanos, tenía cosas para mostrar que el favor de Dios estaba con ella. Amén. Pero yo quiero decirte que nosotros tenemos que predicar a muchos y que se conviertan, como la palabra de Hechos 11, 20, 21. Permanecer fieles al Señor. Amén. Hay que leer el libro de Hechos, capítulo 11. Era lleno del espíritu y de fe. Congregarnos y discipular. Tener un corazón agradecido. Tener un ambiente de alabanza y adoración. Reconocer que todo proviene de Dios. Estaban adorando a David y todos. Vamos a hacer la casa y le va a hacer Salomón. Pero dijo él, ahí lo que se convirtió fue adoración y alabanza, diciendo, ¿por qué que todo provenía de Dios? Qué bonito cuando en 1 Crónicas 26, 14 dice, por reconocer que todo proviene de Dios. Porque ¿quién soy yo, quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Saben que hoy esa nación, hay gente que la odia, que le dieron cuando retornó, han sido tratados de hacerla desaparecer? El enemigo la ha tratado de desaparecer, como un día el enemigo ha tratado de desaparecernos a ti y a mí, de quitarnos todo, de poner gente que sin necesidad, simplemente por ser hijo de Dios, nos odia, por mostrar su luz nos odia. Pero también Jesús dijo que tú y yo ahora, como gentiles y un pueblo preparado por Él, tenemos que mostrar la salvación y la gloria. Y esa salvación viene por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pero también dijo, someteos en humildad bajo su autoridad. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Dios nos exalta, hermano. No creas que todo lo que tú hagas por Dios, todo va a tener recompensa. Y va a ser recompensa porque tenemos derecho. Tú y yo tenemos una empresa. Y la empresa de Dios es la más rica de todas. Pero también somos probados en lo poco para que Él nos pueda dar más. Hemos sido probados en lo poco. En mi caso. Pero yo no lo he visto poco. ¿Sabes qué lo he visto yo? Yo lo he visto grande. Porque grande es el Dios al que yo sirvo. Lo que pasa es que Dios nos instruye y nos forma para que todo el mundo sepa que a Job le quitaron todo, pero Dios le dio más. Su gloria postera en la casa de Job se llenó de risa porque fue profetizado en el capítulo de Job. Fue llena su casa de risa, llena de perfumes. Amigos que conocieron que ese carácter de Job había sido moldeado por Dios y que por un pelo casi no pela a Dios y Job no obra por ellos. Cuando tuvo hijos que amaron a Dios, hijos que ya no se iban a otra cosa, sino que se quedaron permanentemente ahí a las pies de su padre, y sus nietos fueron criados, mira lo que dice, en las rodillas de Dios. Como dices, Pablo, hermano, Dios va a sacar cosas de nuestras vidas, pero de pronto también miremos que las puede arreglar. En su tiempo Él hará, pero tú avanza, no te detengas. Amén. Dice también que el Señor te va a buscar, que Esdras, un hombre que estaba en esclavitud, ¿qué iba a pensar Esdras estando por allá? Que iba a retornar y que iba a venir con el mando como escriba y que venía a traer el orden a través de un atril de madera, decirle a la gente cómo estaba. Amén. En el tiempo del cumplimiento de la profecía, Esdras retornó. ¿Qué pensaba? Porque ¿sabe qué? Porque la profecía de Jeremías de los 70 años se cumplió y la mano de Dios comenzó a mover
en retorno a favor de Esdras y del pueblo que retornaron con él. Amén. Dios le puso, mira, cuando Dios te va a traer algo nuevo, te va a poner todo, la gente, el dinero, las puertas abiertas. Lo que tienes que cuidarte de los envidiosos, de los Zambalá, de los Tobías, porque Esdras tenía un carácter. Tú tienes que en ese caminar edificar, no le temas a él. Amén. Dice aquí también que la misericordia, la fuerza, el favor, la mano de Dios es esto. Misericordia, fuerza, favor, voz de convocatoria poderosa. Amén. Tocará eso, Dios tocará reyes para que te ayuden, consejeros y gente principales de gobierno para que puedas edificar la obra del Señor. Lo vemos también en el libro de Esdras, de Nehemías, de Ageo con Zorobabel, que estamos hablando de esa parte del Antiguo Testamento. Pero dime tú que lo que preparó Jesús, ellos se movieron por un empujoncito de los malos. Pero no, la obra continúa hoy de ellos. Dios te va a ayudar. Y dice que para todo eso que Dios está haciendo para este tiempo es para restaurar la obra del culto a Dios, ya no en cuatro paredes, sino en tu corazón, porque ya Dios dice, yo no soy de cuatro paredes, yo habito en todo y me pertenece todo, pero lo único que quiero es tu corazón ahora, y por eso es lo que viene el Señor, sellados en nuestro corazón. Amén. Dice que, hermanos, ellos salieron de esclavitud y salieron con todo. ¿Cómo salió de Egipto el pueblo con Moisés? Con todo. Salieron de esclavitud y con riquezas. Tú después que sales, cruzas el Jordán, eres lavado, después viene Jericó, hermano, burladores, dándote a ti bailar. Pasa, que Dios sabe lo que va a hacer por ti. Porque esos muros caen y entonces comienzas tú a comer de ese pueblo que Dios te dio. ¿Por qué? Porque es un territorio que Dios te dio. Amén. Esdras estuvo para restaurar un culto verdadero a Dios, adoración genuina. Pablo que dijo a Timoteo, oye Timoteo, que no te apaguen, los apagados apagan, los llenos de palabra apagan, que la palabra se no acompañada de fuego. Mira, que el fuego que prendió Dios fue en ti. Sigue la visión que Dios te dio a ti. 4. La mano de Dios te dará personas especiales para ayudarte en visión de Dios. Personas especiales. Amén. Esdras 8, versículo 18. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido. Los de los hijos de Mahir, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos 18. Cuando Dios decide bendecirte, lo primero que hace es traer personas adecuadas a nuestra vida. Las bendiciones vienen a traer personas, no aquellos que vienen a sacar, que ven acá, que no me viene, que no me llama, que no me habla, que esa gente echada para un lado, no sirven, emocionales. Pero que te digan, ¿qué puedo hacer en la obra? Quiero meter la mano en la obra, voy a servir en la obra. Porque mira los emocionales, uno murió en campo de sangre, porque tenía toda hasta la plata del reino, de la iglesia, pero las emociones lo mataron. Hermano, yo estoy hablando de Judas como una persona, estoy hablando que esa puede ser también una iglesia. Judas puede ser también representa una iglesia, para que todos lo sepas, un tipo de iglesia. Amén. Y Dios trajo a un hombre llamado Serebías, este era un varón entendido. Amén. Un hombre, gente con brillo, gente llena del Espíritu Santo, gente que quiera de verdad servir. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle. Si no están, hermano, hay un momento en que Dios hace un expurgue y Dios trae lo que es adecuado. Y de que debe estar preparado es uno. Esdras estaba preparado porque Esdras predicó siempre allá. Esdras no está colocado de dirigente, no, sino porque cuidó su ministerio. Amén. Todo lo que necesita, siempre Dios sabe lo que tiene. Y en el momento adecuado Dios lo pondrá a tu disposición.
no hay que afanar a Dios, porque es la mano de Dios quien hace todo. Amén. Esta es la palabra que el Señor me ha regalado hoy. Esta es la palabra que el Señor me ha dado hoy para decirnos nosotros, hermanos, que Dios es salvación nuestra. La única palabra que le dijo Jesús a ti y a mí fue la siguiente: cuando le recibimos, cuando hemos sido preparados a través de muchas circunstancias. Si te das cuenta, los discípulos pasaron persecución con Jesús, pasaron dificultades con Jesús, pasaron grandes momentos de fiesta con Jesús, pero sobre todo ellos fueron discípulos aprendizaje. Jesús sabía que Él los preparó un tiempo y después los envió. Así que si Dios los envió, Jesús los envió, Dios se encarga de proveer todo. Amén. Porque hay victoria. En Cristo Jesús hay victoria, porque el Dios tuyo y el mío es hacedor de maravilla. El Padre, nosotros representamos una bandera que es Jesucristo, nombre sobre todo nombre, porque es la bandera del ministerio universal que representa a nuestro Padre. Es nuestro Padre, yo no conozco otro. Ahí no dice ningún otro. Leamos Biblia. Bien leída. Pero tú y yo, dice que es al que Él llama, al que Él selecciona. Amén. Y dice, Marcos capítulo 16, versículo 15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está. Amén. Nosotros ahora en este tiempo, hermanos, tenemos que nadie nos engañe. ¿Y cómo nos van a engañar? Siendo tú santificando tu templo. Acuérdate que lo que tú no cuidas lo destruye. Y el enemigo destruyó el cuerpo después. Amén. Y lo mejor es que avergonzó. Dios avergüenza a las personas sabias, a personas. Se supo en todo Jerusalén todo lo que hicieron los fariseos. O sea, que todo el cómo quedó ahí. Porque hasta la misma Roma lo puso. Tú y yo tenemos una misión, y esa es dar gracias a Dios, vivir a Cristo, ser un reflejo de Él. Si te reciben bien y si no, avanza. Pero yo sé que este es un tiempo de una provisión divina. Pero tú y yo tenemos que orar los unos por los otros, no mirando de que yo tengo más que el otro, porque dice Pedro, Pablo fue preparado por Jesús y sus dimensiones fueron tan grandes, pero también sus circunstancias. Pedro también, y todos, conforme la medida que Jesús le dio. Pero tú y yo estamos apoyados y parados en una roca que se llama Jesucristo. Para poder estar en Cristo Jesús tenemos que estar sobre esa roca, en la autoridad de Cristo, para ver la gloria de Dios. La roca que es Jesucristo significa salvación. Y Dios Padre nuestro en nuestra gloria. Que Dios te bendiga. Esos hombres de la fe caminaron creyendo y se hicieron discípulos del amor. No tuvieron que decirle mucho, simplemente avanzar. Tú predicas, que lo demás se encarga Dios. Pablo le dijo, sí, Apolo puede hacer lo que quiera, pero el que le puso las manos fui yo, el que le sembré fui yo. Él puede regar. Se acabó la pelotera en Corintios. Y le dijo, pero sepan una cosa, que ni yo ni Apolo, el crecimiento lo da Dios, que hombre de sabiduría magistral. Amén. Esa es la sabiduría de Dios, que quita la sabiduría de hombre y nos da la vida, que es más. Hay una recompensa para los que guardan el derecho, el pacto de Dios. Isaías 56. Así ha dicho Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Versículo 2. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de todo hacer mal. Cuando tú levantas la mano de Dios, tú tienes que guardar tu mano de levantar al contrario. Tu boca cuidarla, tu corazón, tu mente. Por eso dice que tú para amar necesitas amar a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y así se cumple el segundo mandamiento.
Yo te doy gracias, Señor, por este día. Hoy bendigo este día, esta tarde. Y hoy damos la gloria y la honra a nuestro Señor por su amor. Hoy, hermano, yo te invito a recibir al Señor Jesús. Hoy yo te invito a que tomes una decisión. Si tú ves que nada te rinde, así te rinda. Pero hoy toma una decisión de ser parte de un ejército hermoso de Dios Altísimo. Amén. Dale la gloria a Dios hoy. Hay victoria. Y levanta las manos porque estamos sostenidos bajo esa mano poderosa, la de Dios Altísimo, de la cual está la diestra del amado Señor Jesucristo, y espera que tú te subas al salvador. Hoy la iglesia de Jesucristo Blanca, a través de tu pastor y profeta, sierva de Dios Altísimo, militante de un ejército de amor para salvación, para que tú veas la gloria, predicando en los caminos de Jesús. Hoy te invita a recibir. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aunque tú no puedas ver, ella está orando. Hoy pasa adelante. Hoy toma la decisión de enamorarte de Jesús. Entra a tu habitación tú solito. Entra a esa intimidad y ora y léete Mateo capítulo 6. A partir del versículo 5 en adelante. Puedes leerlo. O vete el capítulo 6 completo. Todo lo que tú, y el 7:7, el versículo 8 dice, todo lo que tú le pidas al Señor, tú más, Él te lo va a conceder, porque Él no nos va a cerrar la puerta a aquellos que le buscan. Hoy, que seas hallado inscrito en medio de la vida y no se ha borrado nunca. En Pentecostés, entrando en el capítulo 1, habla de una cosa, habló de todo lo que pasó en los evangelios, de una, y solo el capítulo 1 y 2 nos muestra todo el evangelio. Pero tú y yo, en el capítulo 8, habla de que la iglesia de Dios camina en el Espíritu y que esos son los llamados tuyos. A que tú te escribas tú, así como vas a inscribir en un colegio, así como inscribas a cualquier cosa o apartas boleta, apártala una parcial, que es seguir a Cristo, es ir al Padre. Amén. Que nos llame el Señor, búscalo y dile, dame de ti, Señor, yo quiero verte, quiero conocer. Amén. Así que hoy, la importancia de estar allí es servir al Señor. Estamos al servicio. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde. Y hoy que esta palabra te arrope y te haya edificado, porque es para eso. Amén. Que Dios te bendiga y que el Señor te abrace. En el nombre de Jesús, amén y amén. Marcha, porque la misericordia de Dios es gratuita para todos. Servimos a un ejército de Dios Altísimo.